Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido, aléjense de mí ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. La primera lectura nos habla de la deportación, la primera deportación a Babilonia que hace Nabucodonosor, porque el Señor pues deja las normas, deja establecido todo para que se pueda vivir conforme a su voluntad, y entonces deja una estructura en el pueblo de Israel. ¿Y cuál es esa estructura? 3 poderes: el rey, el sacerdocio y el profeta. El rey, el sacerdote y el profeta. El rey representa la autoridad civil, el sacerdote que representa la autoridad religiosa y el profeta que hace presente y predica, anuncia y denuncia la voluntad de Dios. Anuncia la voluntad de Dios y denuncia los desvíos del pueblo, ya sea del rey, ya sea de los sacerdotes o ya sea del pueblo. Y esa es la estructura. 400 años desde el reino había pasado, y el Señor ya dice que empieza el motivo de por qué de plano permite la deportación. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. Ahí está el problema. ¿Y qué es lo que el Señor reprueba? La injusticia social, la moral relajada, los cultos paganos y la política sin relación a la fe, política meramente humana, que se independiza o se pretende ser independiente de la voluntad de Dios, se aparta de Dios y pretende llevar una vida social sin Dios. Esto lleva a la ruina al pueblo de Israel, lleva a la debilitación social, cultural, ¿sí?, religiosa y política. Y por lo mismo, esa misma debilidad y ese alejamiento de Dios produce la deportación. Porque Dios escribe derecho en los chuecos, después manda profetas, como el profeta Daniel, ¿sí?, que
van a hacer prodigios en el pueblo de Babilonia y el rey va a tener que reconocer el poder de Dios en aquellos 3 hombres, los 3 jóvenes fueron arrojados al horno ardiente, porque no se quemaban. Entonces, Dios tiene esa cosita. Si pudiéramos nosotros mirar con ojos de nuestra época esta lectura, podríamos ver exactamente el mismo panorama. El poder político, el poder gubernamental que representa el rey, el poder religioso, que a veces los sacerdotes nos desviamos, no actuamos conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y de repente hay profetas que nos pueden llamar la atención, hablar de una manera a lo mejor dura, directa, pero siempre correcta, para enderezar los caminos hacia el Señor. Y entonces tenemos una sociedad llena de injusticias. Y solo que reprueba el Señor. ¿Qué reprueba el Señor? Una sociedad llena de injusticia. Y ahorita estamos peor porque a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Los injustos, la gente sin Dios es protegida. La que hace el mal tiene más derechos que los que hacen el bien. Entonces vivimos una sociedad injusta, lo que Dios reprueba. Una sociedad con una moralidad debilitada, en donde importa lo que yo sienta, lo que yo quiera, mis proyectos, mis sentires, mis deseos, mi realización personal. Y al dejar fuera la voluntad de Dios, entonces me dedico a hacer lo que a mí me gusta, aunque vaya en contra de la vida recta, buena. Y cultos paganos. La sociedad nos va metiendo por alejarnos de Dios. No nos damos cuenta que somos esencialmente religiosos. No hay un ser humano en esta vida, ni lo hubo ni lo habrá, que pueda vivir sin religiosidad. Porque desde que nos creó Dios, nos creó a su imagen y semejanza. Y desde que creó a Adán y Eva, hasta nos creó siempre con esa tendencia religiosa. ¿Por qué? Porque perdió la comunión con Dios. Y por eso busca a ciegas esa comunión. Y por eso hay pueblos que buscan a Dios. Dice San Pablo en la carta de los Romanos, lo buscan a tientas. Pero nosotros hemos recibido la revelación, la luz de la verdad. No andamos a tientas, Dios es el que sale de nuestro encuentro. Y sin embargo hoy, mucha gente vive de sensacionalismos, de lo que le hace sentir bien, de donde se sienta a gusto, y muchas veces buscando esas prácticas esotéricas, constelaciones, el reiki, sanaciones mágicas, el yoga. ¿Por qué? Pero si nada más es ejercicios, sí, pero las posturas dicen mucho. A ver, ponte aquí en un templo a hacer posturas de yoga, a ver qué te dicen. ¿Será correcto?
que estés ante el Santísimo cuando pagas tus cosas y todo. No, pero estoy en la oración, ¿verdad que no? En cambio, si te pones de rodillas y tú te dices, tu misma postura te está diciendo que estás en comunión con Dios, estás en oración. La postura dice mucho. Entonces, no se trata si tu mente está en Dios, pero yo creo en Dios, se trata de lo que haces. A ver, allá en el yoga, en lugar de ponerte a hacer esas posturas, haz posturas religiosas, como si estuvieras en el Santísimo. ¿Qué te dicen? Te van a correr, ¿o no? Entonces, si es bueno, entonces nuestro Señor, ¿qué es lo que busca? Acciones. No todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y entonces hacemos lo que el Señor aprueba. Tenemos una sociedad llena de paganismo, llena de búsqueda de lo religioso, pero sin discernimiento. Al cabo, donde quiera se habla de Dios. Dios es el mismo para todos. Pues déjame decirte que no. Porque si fuera el mismo, entonces no tendríamos un credo que va guiando nuestra fe. Y no rezaríamos y no proclamaríamos todos los domingos el credo y las fiestas de guardar. ¿Para qué quieres un credo si todo es lo mismo? ¿Para qué quiero proclamar la fe en Dios si el Dios de los paganos, de los cristianos, de los protestantes es el mismo? ¿Tendría sentido un credo que me dice que si no cumples con esto, si no crees en esto, quedas fuera de la iglesia? Porque no estás llevando una religión verdadera. Entonces, y llevamos una vida política, ahí sí, de modo que digamos que totalmente fuera de Dios. Quieren eliminar la religión. Si das cuenta que al eliminar la religión o pretender eliminar lo religioso del ser humano es aniquilarse a sí mismo. Decía un padre, creo que el padre Antonio, que inició el templo del Sagrado Corazón, decía: aquel que no conoce a Dios, en cualquier palo se cancela. Y lo vemos ahorita. Pasamos por templos protestantes, no estamos fascinados. Ni siquiera distinguimos si es uno católico. Entonces, una vida sin Dios, una política sin Dios, lleva a querer pretender llevar una vida independiente de lo que nos lleva a la salvación. Y eso nos lleva a la destrucción. Por eso la respuesta del Salmo a la palabra de Dios es las consecuencias de haber hecho lo contrario a lo que Dios reprueba. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. ¿Y cómo estamos ahorita con la familia? ¿Cómo estamos ahorita con los valores?
de grupos juveniles, porque donde quiera había esa duda, me imagino que aquí también, porque al menos en aquellos años, por ejemplo, la barraca, que era una comunidad tan complicada, tan difícil, y sin embargo también había una de jóvenes allí, y en cada parroquia había grupos de jóvenes, y yo no. Entonces, han profanado, han desviado, han dejado en ruinas nuestra fe, pero Dios escribe derecho en errores chuecos. Necesitamos pues volver otra vez a reestructurarnos. Necesitamos volver otra vez a tomar el camino de Dios. Por eso necesitamos una sociedad reestructurada, en donde se busque la verdad, en donde se busque la justicia y en donde la fe de la gente sea respetada, sea valorada, sea motivada. Si no se hace de esa manera, entonces seguiremos padeciendo los falsos profetas. Porque creen que San Mateo ahora no todo el que me diga Señor, Señor, porque se filtraban falsos profetas en el pueblo de Dios, ajustándose a las comodidades del mundo, ajustándose a la política del momento, ajustándose a la vida moral del momento, perdiendo los principios religiosos, los principios que Dios había mandado. Por eso en la iglesia de San Mateo se filtraban falsos profetas o como dicen, ovejas o lobos vestidos de ovejas, más bien, enseñando doctrinas falsas. Por eso San Mateo expresa a la comunidad a la que se dirige este evangelio, ¿verdad? Y esos falsos profetas se van a encontrar con Dios, con la verdad. Señor, no hemos hablado y arrojado de luz en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Yo les diré, nunca los he conocido, aléjense de ustedes los que han hecho el mal. Los que han hecho el mal. Y por eso nos pone como referencia, como camino, la prudencia. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente. O sea, tiene sus valores bien puestos, sabe a quién está sirviendo y lucha por vivir en justicia, en amor a Dios y en bien del prójimo. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente, que va destruyendo su propia vida y va destruyendo la vida de los demás. Y entonces el parámetro es la prudencia. ¿Qué es lo prudente? No qué es el miedo. ¿Qué es lo prudente? Seguirle con la justicia, seguirle con la moralidad debilitada, seguirle con las prácticas paganas y esotéricas, seguir con una política sin Dios, con una forma de pensar religiosa. Y entonces nos vamos a la ruina, o tener la autoridad de la verdad. Jesús, cuando terminó de hablar a la gente, quedó asombrado de su doctrina porque enseñaba como que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y la autoridad no depende de la capacidad y personalidad de la palabra, sino de la congruencia con la vida y la fe. Si hay congruencia entre vida y fe, se tiene poder. Por eso los dichos, ¿verdad?,
se lo aplica. Y cuando predicamos y no aplicamos, pierde poder. Somos como la sal sin sabor, solo sirve para resolverla. Y entonces tiene que haber congruencia con lo que se cree y lo que se vive. Tendremos nuestras limitaciones como seres humanos, tendremos nuestros errores, pero no será una actitud constante, sino fallas esporádicas. Pero la fe tiene que ser lo primero. La fe y la vida van de la mano. La fe es lo que sabemos que tenemos que hacer, la dirección. La vida son los hechos que confirman lo que creemos. Y no es fácil. San Pablo dice de mí: ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Porque con la mente, quiero hacer la voluntad de Dios, sé lo que tengo que hacer, pero de repente me veo que hago que no hago el bien que quiero, pero realmente hago el mal que no quiero. Y San Pablo, creo que es el gran santo, ¿verdad? Dirigente de la iglesia. Si eso dice él, entonces no esperemos una vida sin lucha, no esperemos una vida sin contradicción, a veces en nuestro propio interior, porque queremos hacer una cosa y de repente ya nos metimos en otras, ¿verdad? Y es la lucha que todos tenemos. Y si esa lucha lo tienen los santos, nos matan a nosotros que ni santos somos. Pero, dice, tenemos, ¿quién me librará? Cristo Jesús. La comunión con Él. Por eso, pidamos a Dios que nos conceda meditar en estas palabras, hacer lo que Dios reprueba, hizo lo que Dios reprueba, injusticias. Una vida sin Dios, ¿sí? Una religiosidad a nuestro gusto y una manera de pensar una política en donde Dios no tiene nada que ver, no nos va a funcionar. La estructura, el sacerdote, el rey y el profeta y el templo. 4 instituciones que fundamentan y certifican la vida del pueblo de Dios. Y eso debería también darnos el sostenimiento. Sacerdote, la vida religiosa sacerdotal que guía al pueblo. Rey, la vida política que busca la justicia social y el bien de la comunidad. El profeta que va guiando, enseñando la voluntad de Dios, anunciando y denunciando, y el templo, lugar del culto, donde el pueblo se encuentra con Dios y desde el templo diciendo la vida social que lleva. Si volviéramos a estas estructuras, nuestra sociedad daría un giro de 180 grados. Cambiaría nuestra vida. Bueno, es la luz del Evangelio, es la luz de la palabra de Dios y es el camino que Dios nos dice por aquí es. Y ya cada quien podemos seguirlo o no, eso ya depende de cada uno que hace.